Claro, aquí tienes un inicio sofisticado y fascinante para tu historia en español, con un gancho impactante y desarrollo inicial sin cerrar la narrativa. El duque pensaba que ella jamás se atrevería a marcharse, que su amor, aunque silencioso y paciente, siempre lo perdonaría. Él seguía escondiéndose detrás de sonrisas encantadoras y promesas vacías, entregándose a sus noches de traición con la seguridad de que su esposa jamás se rebelaría. Pero aquella noche, mientras la luna llena bañaba los jardines de su mansión, ella tomó una decisión que cambiaría todo. Lucía había soportado demasiado. Cada mentira, cada beso robado a otra, cada secreto que él pensaba que nunca descubriría, se acumulaba en su corazón como un fuego que ya no podía apagarse. Con su vestido largo ondeando al ritmo del viento, atravesó los pasillos silenciosos, evitando los relojes que marcaban la hora exacta en que él descansaba sin sospechar nada. Sus pasos eran firmes, decididos, mientras llevaba consigo lo más preciado que poseía, el testimonio de su vida juntos y el futuro que él nunca valoró. El duque, ajeno a la tormenta que se avecinaba, cerraba tratos y sonreía en cenas elegantes, ignorando que mientras él festejaba su poder, ella planeaba su escape. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y ella sabía que más allá de esas sombras había libertad, había un mundo donde nadie la haría sentir pequeña, donde nadie juzgaría su coraje por poner fin a la humillación. Al salir por la puerta trasera de la mansión, el viento le golpeó el rostro con fuerza, llevándose consigo los últimos vestigios de miedo. Su mirada se cruzó con la de aquel que siempre estuvo a su lado, en silencio, observando, protegiendo, amando desde lejos. Él era su confidente, su aliado más leal, y ahora se convertía en su compañero de fuga. Juntos, desaparecieron entre la oscuridad de la noche, dejando atrás las cadenas de un matrimonio roto y un hombre que creía tener todo bajo control. Mientras el duque dormía, embriagado por su arrogancia, no imaginaba que la mansión estaba vacía, que las joyas, los secretos y la vida que él valoraba como suyos habían desaparecido. Lucía sentía por primera vez la emoción del triunfo silencioso, de la justicia poética que solo el tiempo podía ofrecer. Cada paso que daban hacia la libertad era un golpe al ego del hombre que pensó que podía poseerla para siempre. En la carretera desierta, bajo un cielo estrellado que parecía sonreírle, ella recordó cada insulto velado, cada promesa rota, cada momento en que se sintió invisible a su lado. Ahora, cada recuerdo se convertía en fuerza, cada lágrima derramada en determinación. Y mientras el viento arrastraba sus cabellos al ritmo del auto que avanzaba hacia un futuro incierto pero propio, un pensamiento se repetía una y otra vez: nunca más volvería a depender de alguien que no supiera valorar su luz. El duque despertó al amanecer, encontrando la casa fría y silenciosa. El silencio gritaba más fuerte que cualquier acusación, y pronto comprendió que no era solo una fuga, era un mensaje. Había perdido más que a una esposa, había perdido el respeto y la lealtad que pensaba eran suyos por derecho. Mientras observaba la ciudad desde la ventana de su salón vacío, un escalofrío recorrió su espalda. Por primera vez, el poder y la riqueza no podían comprar lo que había dejado escapar. Y allá, bajo el sol que despuntaba, ella y su aliado miraban el horizonte. Nada era seguro, nada estaba escrito, pero la libertad tenía un sabor dulce que ningún lujo podía igualar. Los caminos que los esperaban estaban llenos de desafíos, sí, pero también de promesas. Y en cada kilómetro que los alejaba del duque, la certeza de que habían ganado la batalla más importante de todas, la de su propia vida, les daba fuerza para seguir. Si quieres, puedo continuar desde este punto con el desarrollo completo de su vida, los obstáculos, las confrontaciones futuras y un desenlace intenso de 800 más palabras que mantenga a tu audiencia pegada hasta el final. ¿Quieres que haga eso ahora? El sol ascendía lentamente sobre el horizonte, tiñendo de naranja y oro los campos que se extendían más allá de la ciudad. Lucía sentía que cada kilómetro que dejaba atrás la mansión era un latido más cerca de la vida que siempre había soñado. Su corazón, antes pesado por la traición y la decepción, ahora latía con una mezcla de emoción y adrenalina que la hacía sentir viva de una manera que nunca antes había experimentado. No había plan demasiado elaborado, no había mapas precisos, solo existía la intuición y la certeza de que, por primera vez, tomaba decisiones por ella misma. Su compañero de fuga, Alejandro, había sido siempre un amigo silencioso, casi invisible para el duque, pero con ojos que lo veían todo y un corazón que nunca le falló a Lucía. Mientras conducían por caminos rurales y sinuosos, Alejandro la miraba de reojo, notando cómo la determinación de Lucía iluminaba su rostro, cómo cada sombra del pasado desaparecía a cada curva de la carretera. Él entendía que no se trataba solo de escapar de un hombre,
sino de liberarse de años de manipulación, de sentir que la vida podía pertenecerle completamente. Atravesaron pequeños pueblos donde nadie los conocía, donde las miradas curiosas se perdían entre los viajeros y los vendedores ambulantes. Lucía sentía que con cada parada, cada comida rápida, cada gesto de normalidad, construía un refugio invisible, un territorio propio que el duque nunca podría alcanzar. Sabía que él empezaría a buscarla con furia y desesperación, usando poder y dinero para intentar recuperarla, pero por primera vez se sentía capaz de enfrentarlo, no con violencia, sino con la fuerza silenciosa de alguien que ya no se deja intimidar. Mientras avanzaban, Alejandro comenzó a hablar de los lugares donde podrían quedarse, casas de campo apartadas, refugios en montañas y ríos donde la ciudad y sus intrigas no los alcanzarían. Lucía escuchaba atentamente, planeando en su mente cada detalle, pero también dejándose llevar por la libertad de no tener que seguir un guión impuesto. Cada conversación los acercaba más, no solo como aliados de escape, sino como compañeros que entendían el valor del coraje, de la lealtad y del amor que no necesitaba palabras para existir. La noche cayó antes de lo esperado, tiñendo de sombras el camino mientras cruzaban un bosque espeso. Los faros del auto cortaban la oscuridad como cuchillas, revelando siluetas de árboles y animales que huían al paso del vehículo. Lucía sentía un nudo en la garganta, mezcla de miedo y excitación, mientras su mente repasaba lo que dejaban atrás, la casa, las joyas, los lujos, los secretos. Todo eso había pertenecido al duque, pero nunca a ella. Ahora, cada objeto que desaparecía de su vida era una carga que se liberaba, un peso que la hacía más ligera, más capaz de respirar por primera vez en años. En un claro del bosque, se detuvieron para descansar. Alejandro apagó el motor y el silencio los envolvió. Lucía miró el cielo, donde las estrellas empezaban a brillar con intensidad, y sintió que cada luz era una promesa de futuro. Nunca había apreciado tanto la belleza de un momento simple, la brisa, el aroma de la tierra húmeda, la sensación de que el mundo era más grande que cualquier error cometido por los hombres que pensaban que podían controlarla. «Estamos a salvo por ahora», dijo Alejandro, con voz baja pero firme. «Pero él no se detendrá. Lo sabemos. Su orgullo es más peligroso que su riqueza». Lucía asintió. Lo sabía. El duque podía contratar a los mejores investigadores, usar tecnología, dinero, chantaje, todo para recuperarla. Pero también sabía que no podían seguir viviendo con miedo. Tenían que moverse, desaparecer en la vida misma, entre las sombras, hasta que el hombre que la había subestimado comprendiera que su libertad no tenía precio. Reanudaron el viaje bajo la luz de la luna. Cada pueblo cruzado era un paso hacia lo desconocido, pero también un recordatorio de que podían construir algo nuevo. Lucía imaginaba casas en colinas, jardines que nadie pisara excepto ellos, risas que no necesitaran máscaras ni secretos. Imaginaba un futuro donde cada decisión fuera de ella, donde cada día empezara con esperanza y no con temor. Al tercer día, encontraron un río ancho que serpenteaba entre montañas. Era un lugar apartado, con cabañas abandonadas, un sitio perfecto para ocultarse temporalmente y planear el siguiente movimiento. Lucía bajó del auto, sintiendo el frío del agua y la suavidad de la tierra bajo sus pies, y por un instante cerró los ojos. La sensación de estar completamente viva, completamente libre, la abrumó. Alejandro se acercó y le ofreció su brazo. No hubo palabras, no las necesitaban. La fuerza compartida entre ellos hablaba más que cualquier promesa. Pasaron las horas hablando en susurros, elaborando planes, pero también recordando. Recordando quiénes eran antes de que el duque intentara definir sus vidas. Recordando sueños olvidados, pasiones enterradas bajo capas de miedo y obediencia. Y cada recuerdo despertaba en Lucía una chispa que no podía extinguirse, la chispa de su verdadera independencia, de un destino que ya no estaba ligado a nadie más que a ella misma. Mientras la luna comenzaba a ocultarse, Lucía comprendió que la verdadera huida no era solo física, sino emocional. Huir del duque era liberarse de su influencia, de sus manipulaciones, de la vida que había impuesto sobre ella. Y mientras se preparaban para cruzar montañas y bosques, sintió que nada podía detenerla. Que cada paso, por largo y peligroso que fuera, los acercaba a un lugar donde la traición no tenía cabida, donde la confianza, la valentía y la libertad eran los únicos dueños de sus días. El viento golpeaba sus rostros mientras retomaban la carretera, y aunque no sabían qué esperar más allá del próximo valle, Lucía sonreía por primera vez con certeza, habían ganado la primera, la más importante de todas las batallas.
Y nada, ni nadie, podría arrebatárselo jamás. Si quieres, puedo continuar directamente desde aquí con la escalada del conflicto, los enfrentamientos con el duque, giros inesperados y un desenlace épico que mantenga a tus espectadores atrapados hasta el final. ¿Deseas que siga escribiendo esa parte? El amanecer traía consigo un frío intenso, y mientras Lucía y Alejandro avanzaban por senderos cada vez más empinados, sentían que la naturaleza misma los abrazaba y protegía. La libertad era tan tangible como el viento que azotaba sus rostros, y cada respiración parecía purificar los últimos vestigios de miedo y duda. La carretera de tierra serpenteaba entre colinas cubiertas de niebla, y aunque el trayecto era arduo, la certeza de estar huyendo hacia algo propio los llenaba de una energía que ninguna fatiga podía apagar. Lucía recordaba cada noche de traición, cada mirada evasiva del duque, cada promesa rota, y se preguntaba cómo había soportado tanto sin explotar antes. Ahora, mientras la dejaba atrás, no había rastro de miedo, solo la fuerza de alguien que había decidido que no sería más objeto de manipulación ni de poder ajeno. Alejandro observaba su rostro iluminado por la primera luz del día y sentía orgullo y admiración. Ella ya no era la mujer que se escondía en los salones de lujo, era la arquitecta de su destino. Al mediodía, llegaron a un pequeño poblado en la falda de la montaña, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Casas de piedra con tejados rojizos, un mercado ruidoso lleno de aromas de pan recién horneado, y niños corriendo entre las calles polvorientas creaban un escenario que parecía sacado de otra época. Lucía bajó del auto, inhalando profundamente, saboreando la normalidad, la sensación de que podían mezclarse con la vida cotidiana sin que nadie sospechara quiénes eran realmente. Alejandro le entregó unas mochilas, ligeras, con ropa y provisiones que habían comprado en secreto, y ambos caminaron entre la multitud con pasos cuidadosos, conscientes de que la discreción era tan valiosa como la velocidad de su fuga. Mientras exploraban el pueblo, descubrieron un pequeño río que atravesaba el valle, cuyas aguas cristalinas reflejaban las montañas circundantes. Era un refugio perfecto, aislado del mundo y de las manos del duque. Allí podrían planear su próximo movimiento, ocultarse y preparar una nueva vida sin miedo. Lucía se inclinó hacia el agua, tocándola con sus dedos, y sintió un alivio profundo, la sensación de control sobre su destino, de que finalmente podía elegir lo que quería y cómo vivirlo, la llenaba de un gozo que nunca había conocido. Pero la libertad siempre viene acompañada de desafíos. Mientras se asentaban, comenzaron a notar señales inquietantes, un auto desconocido que se detenía en la entrada del pueblo, sombras que parecían seguirlos entre las casas, preguntas demasiado curiosas de los lugareños que podían ser simples coincidencias o presagios de problemas. Alejandro lo notó primero y le advirtió a Lucía, no podemos bajar la guardia. Él no descansará hasta encontrarnos. Cada decisión que tomemos debe ser inteligente, rápida, estratégica. Lucía asintió, consciente de que la huida era tanto física como mental. Cada pensamiento debía ser más agudo que el anterior, cada movimiento más calculado. Sabía que el duque era poderoso, astuto, y que subestimarla había sido su mayor error. Ahora, ella y Alejandro no solo buscaban escapar, buscaban construir una vida donde la traición no tuviera cabida, donde la confianza y la lealtad fueran los pilares de su existencia. A medida que pasaban los días, Lucía se transformaba. Su mirada ya no era tímida ni insegura, brillaba con una determinación feroz. Cada conversación con Alejandro fortalecía su vínculo, no solo como aliados, sino como almas que compartían un entendimiento profundo. La libertad era lo más valioso y no debía sacrificarse por nada ni por nadie. Empezaron a explorar el entorno, aprendiendo a moverse con sigilo, a aprovechar cada recurso natural, a ocultarse de cualquier intruso. Cada día era un ejercicio de astucia, y cada noche, al observar las estrellas, Lucía sentía que su vida estaba realmente en sus manos por primera vez. Sin embargo, la calma era solo temporal. Una tarde, mientras recolectaban frutas en un pequeño huerto cercano, Lucía sintió una presencia, un hombre observándolos desde la linde del bosque, con el porte y la mirada de alguien acostumbrado a imponer miedo. Su corazón se aceleró, pero esta vez no por terror, sino por adrenalina y decisión. Alejandro la tomó del brazo, susurrándole, no es casualidad. Él nos ha encontrado. Debemos movernos. Lucía respiró hondo, y en lugar de dejarse dominar por el pánico, sintió como la rabia contenida durante años se transformaba en estrategia. No huirían sin dejar un mensaje. Decidieron que su próximo movimiento debía ser audaz.
Lucía diseñó un plan que no solo aseguraría su seguridad inmediata, sino que también enviaría al duque un recordatorio de que la subestimación tenía consecuencias. No era venganza por lujo, ni por riqueza, sino por justicia, por recuperar todo lo que él había intentado arrebatarle, su dignidad, su vida, su libertad. Cada paso que daban, cada obstáculo que superaban, los acercaba no solo a la supervivencia, sino a una victoria silenciosa que el duque nunca vería venir. Mientras la noche cubría el valle con su manto oscuro, Lucía y Alejandro se preparaban para moverse otra vez, conscientes de que el viaje no sería fácil. Los bosques, los ríos, las montañas se convertirían en aliados y pruebas, y cada decisión marcaría la diferencia entre el éxito y la captura. Sin embargo, en medio de la tensión, Lucía sentía algo que nunca antes había sentido, un poder interno que le decía que nada ni nadie podía arrebatarle lo que estaba ganando a pulso. Su pasado quedaba atrás, su futuro se abría ante ella como un lienzo en blanco, y por primera vez, el miedo se transformaba en fuerza. Cada kilómetro recorrido, cada sombra esquivada, cada noche vigilante fortalecía la convicción de Lucía: había escapado del duque, sí, pero más importante, había escapado de la versión de sí misma que creía débil, dependiente y vulnerable. Ahora era imparable, y con Alejandro a su lado, tenía la certeza de que juntos podrían construir algo que ningún lujo, poder o traición podría destruir jamás. Si quieres, puedo continuar directamente desde aquí con la próxima fase de su huida, la confrontación inevitable con el duque, giros inesperados y la construcción de su nueva vida, manteniendo la tensión hasta un desenlace épico de 800 más palabras. ¿Deseas que siga escribiendo esa parte ahora? La noche avanzaba y el frío de la montaña se hacía más intenso, obligando a Lucía y Alejandro a acercarse más mientras avanzaban por senderos ocultos. Cada crujido de ramas y cada sombra que se movía entre los árboles les recordaba que la persecución no era solo una amenaza abstracta, el duque tenía recursos, hombres a su disposición, y no se detendría hasta recuperar lo que consideraba suyo. Pero esta vez, Lucía no sentía miedo, sentía concentración, claridad y un control sobre su destino que antes le había sido negado. Mientras caminaban, Alejandro señalaba los caminos que conocía, pequeñas rutas que apenas aparecían en mapas, que los llevarían lejos de cualquier vigilancia, a refugios naturales donde podrían descansar sin riesgo. Lucía escuchaba, aprendía, adaptaba. Cada decisión debía ser perfecta, cada movimiento medido, porque la menor distracción podía significar la diferencia entre libertad y captura. Ella ya no era la esposa sumisa que alguna vez creyó que debía perdonar todas las traiciones, ahora era estratega, líder y protectora de su propia vida. Llegaron a un claro donde el río descendía entre rocas formando pequeñas cascadas. El sonido del agua era tranquilizador, casi mágico, y les permitió recuperar fuerzas mientras evaluaban la situación. Lucía observó su reflejo en la corriente y se dio cuenta de que la mujer que veía era otra, firme, segura, decidida. Cada cicatriz emocional, cada humillación pasada, se había transformado en fuerza. Alejandro notó la expresión de triunfo en su rostro y le dio un leve asentimiento, entendiendo que la metamorfosis no era solo externa, era un renacer completo. Durante los días siguientes, se movieron con precaución, evitando carreteras principales y pueblos demasiado concurridos. Se comunicaban con gestos, susurrando planes y recordatorios, manteniendo la vigilancia constante. Lucía comenzó a notar que su mente funcionaba más rápido, que podía anticipar los posibles movimientos del duque, y que Alejandro confiaba plenamente en sus decisiones. No era solo protección, era una alianza perfecta, un vínculo de confianza absoluta que no podía romperse, ni siquiera con el poder de un hombre arrogante acostumbrado a salirse con la suya. Una tarde, al atravesar un estrecho paso montañoso, vieron señales de que alguien había pasado por allí antes que ellos, ramas rotas, huellas frescas. Lucía sintió un estremecimiento, pero esta vez no era miedo, sino alerta. Alejandro sugirió que se dividieran momentáneamente, usando rutas paralelas que los mantendrían invisibles a cualquier posible perseguidor. La estrategia funcionó, podían cubrir más terreno sin ser detectados y asegurarse de que si uno era localizado, el otro podría guiar el escape. Lucía avanzó con determinación, cada paso medido, consciente de que su supervivencia y su libertad dependían de cada decisión que tomaba. Al caer la noche, se reunieron en un pequeño refugio que Alejandro conocía, una cabaña abandonada en lo alto de la montaña, oculta entre pinos y rocas. Encendieron un fuego pequeño, suficiente para calentar su cena y ahuyentar a los animales, pero no tanto como para delatar su posición. Lucía, mientras cenaba,
pensaba en el duque y en todo lo que había dejado atrás. No había resentimiento en su corazón, solo la certeza de que cada traición sufrida había sido el impulso necesario para alcanzar este momento de poder y libertad absoluta. Esa noche, mientras el viento golpeaba los ventanales de la cabaña y la luna iluminaba el bosque con una luz plateada, Lucía y Alejandro discutieron sus próximos movimientos. Sabían que el duque no se daría por vencido, que contrataría rastreadores, seguiría pistas y usaría cada recurso a su alcance para recuperarla. Pero Lucía ya no era una víctima. Planearon crear señuelos, movimientos falsos, rastros que llevaran a cualquier perseguidor por caminos erróneos, mientras ellos se internaban más profundamente en territorios donde nadie podría encontrarlos. Cada decisión era un paso hacia una victoria silenciosa que el duque jamás esperaría. Los días pasaron entre marchas cuidadosas, ocultamiento y estrategias, y con cada hora que avanzaba, Lucía se sentía más dueña de su vida. Su vínculo con Alejandro se fortalecía, pero no de manera romántica necesariamente, era un lazo de confianza absoluta, de comprensión mutua y de lealtad inquebrantable. Sabían que mientras permanecieran unidos, no habría poder en la tierra capaz de separarlos, ni siquiera el del duque con todos sus recursos y riqueza. Una tarde, mientras descansaban junto a un lago de aguas cristalinas, Lucía sacó un cuaderno que había traído consigo, uno donde empezó a escribir cada pensamiento, cada plan, cada idea para el futuro. Lo que comenzó como notas de fuga se transformó en la base de un proyecto de vida, un hogar, una independencia, un lugar donde nadie podría controlarla. Alejandro la miraba, admirando su fuerza, y comprendió que lo que ella construía no era solo un refugio, sino un imperio de libertad que ningún hombre podría derribar. Pero la calma nunca duraría demasiado. Durante una exploración del bosque cercano, notaron que la vigilancia no había desaparecido completamente, señales sutiles, pero claras, indicaban que alguien seguía sus pasos, estudiando sus movimientos, esperando el momento adecuado para atacar. Lucía sintió un escalofrío, pero en lugar de temor, surgió una claridad absoluta, la batalla no era solo por huir, sino por demostrar que ella no podía ser atrapada ni controlada. Cada trampa, cada desvío que habían preparado, no era solo para ganar tiempo, sino para enseñar al duque que su arrogancia era su debilidad. Mientras la noche caía nuevamente, Lucía y Alejandro continuaron avanzando entre sombras y luces de luna, preparados para cualquier eventualidad. Cada kilómetro recorrido reforzaba la certeza de que la verdadera victoria no era la fuga momentánea, sino el control absoluto sobre su vida, su destino y su libertad. Y mientras el viento soplaba entre los árboles, parecía susurrarles que ningún poder, riqueza o manipulación podría alcanzar a quienes habían aprendido a caminar en la oscuridad sin miedo, solo con confianza, inteligencia y coraje. Si quieres, puedo continuar desde aquí con el clímax de la historia, el enfrentamiento inevitable con el duque, giros sorprendentes y el establecimiento definitivo de la libertad de Lucía, creando un final épico que deje a tus espectadores sin aliento. ¿Quieres que siga con esa parte ahora? El amanecer llegó como un fuego dorado sobre las montañas, iluminando cada sombra que hasta hacía poco había amenazado su libertad. Lucía y Alejandro avanzaban con paso firme, pero no apresurado, conscientes de que cada momento de calma era una oportunidad para fortalecer su estrategia. Sabían que el duque no se daría por vencido, que sus recursos y arrogancia lo impulsaban a perseguirlos sin descanso, pero también sabían que la mujer que avanzaba por esos senderos no era la misma que había dejado atrás la mansión, ahora era una fuerza imparable, una mente precisa y un corazón indomable. El río cristalino que serpenteaba entre los árboles servía como guía y refugio. Cada gota de agua que tocaban parecía lavar los últimos rastros de miedo y desconfianza, recordándoles que la vida podía ser reconstruida a partir del dolor. Lucía sentía cómo su cuerpo y su mente respondían a cada desafío, a cada movimiento calculado, con una claridad que jamás había experimentado. Alejandro la miraba con respeto y admiración, la mujer que había acompañado años en silencio, observando, esperando, había florecido en una guerrera de su propia libertad. Pero la tensión alcanzó su punto máximo cuando llegaron a un antiguo puente de madera que conectaba dos colinas. Allí, entre la niebla matinal, apareció la figura del duque, acompañado de hombres que claramente no habían descansado. Su arrogancia era palpable, su mirada cargada de incredulidad y furia. Él pensó que encontraría miedo, sumisión, arrepentimiento, pero lo que vio fue una fuerza que no podía dominar, ojos brillantes que reflejaban la determinación de una mujer que había renacido. Lucía no retrocedió. En lugar de correr, se plantó firme, mostrando que ya no había cadenas que la sujetaran. Alejandro se situó a su lado,
no solo como protector, sino como aliado que comprendía que la batalla no era de violencia, sino de inteligencia y estrategia. El duque lanzó acusaciones, promesas vacías y amenazas, pero cada palabra caía en un vacío que él no podía llenar. La mujer frente a él no respondía con miedo, sino con la serenidad de alguien que ha visto la traición y ha aprendido a usarla como combustible para la libertad. Con un gesto calculado, Lucía señaló hacia los caminos laterales que habían preparado con anticipación. Cada uno llevaba a un desvío distinto, a trampas que confundían la persecución. Los hombres del duque, siguiendo su instinto de caza, se dispersaron, mientras él quedaba paralizado, dándose cuenta de que no podía dominarla ni apresarla. Fue entonces cuando Lucía habló, su voz firme, clara, resonando entre las montañas. Creíste que podía ser poseída, que mi vida te pertenecía. Te equivocaste. Todo lo que intentaste controlar se ha liberado, y nunca podrás recuperarlo. El duque quedó inmóvil, impotente ante la verdad que la rodeaba, riqueza, poder, títulos, todas las cosas que él valoraba, no podían comprar ni recuperar lo que ella había decidido tomar para sí misma. En ese momento, la claridad de Lucía se convirtió en una victoria absoluta, no necesitaba destruirlo, no necesitaba venganza, la libertad era su propia recompensa. Cada paso que daba hacia adelante, cada mirada que compartía con Alejandro, consolidaba un futuro donde la traición y la humillación no tenían cabida. Mientras el duque retrocedía, derrotado por la evidencia de su propia arrogancia, Lucía y Alejandro continuaron su camino por los senderos que conducían a la seguridad de los bosques profundos. Allí, entre los pinos y las rocas, construyeron un refugio que no era solo físico, sino emocional, un espacio donde la confianza, la lealtad y la independencia eran las únicas reglas. Cada día que pasaba se convertía en una lección de resiliencia, en la confirmación de que quienes se atreven a recuperar lo que les pertenece no necesitan depender de nadie más. Con el tiempo, comenzaron a reconstruir sus vidas desde la base, pequeños negocios, conexiones genuinas con la gente del lugar, un hogar donde cada pared reflejaba su historia y no la de un hombre que los subestimó. Lucía se convirtió en ejemplo de fuerza y determinación, no solo para Alejandro, sino para todos aquellos que la conocían, una mujer que había transformado el dolor en poder y la traición en libertad. Cada risa compartida, cada amanecer contemplado desde su refugio, era un recordatorio de que la vida que habían ganado era real, sólida, indestructible. El duque, por su parte, regresó a su mansión con la comprensión tardía de que su mundo de control y lujo no podía reemplazar lo que había perdido. Su búsqueda se convirtió en un reflejo de su impotencia, y cada intento de recuperar a Lucía solo reforzaba la lección que había ignorado durante años, que el respeto y la lealtad no se compran, y que subestimar a alguien por ego puede traer la mayor derrota imaginable. Y así, mientras las estaciones cambiaban, Lucía y Alejandro vivieron plenamente, explorando nuevos horizontes, descubriendo talentos, construyendo relaciones basadas en la confianza y el respeto. La libertad que habían tomado no era temporal, era un triunfo que se sentía en cada respiración, en cada decisión, en cada momento compartido sin miedo. Lucía comprendió finalmente que la verdadera victoria no residía en confrontar al duque ni en vengarse, sino en reclamar su vida, su identidad y su derecho a decidir por sí misma. El viento susurraba entre los árboles, y con cada ráfaga parecía celebrar su determinación. Las montañas, los ríos, los cielos infinitos se convirtieron en testigos de una historia de coraje y renacimiento, donde una mujer demostró que la traición puede transformarse en fuerza, el miedo en claridad, y la huida en un triunfo absoluto. Lucía, con Alejandro a su lado, miraba el horizonte, consciente de que lo que habían ganado no podía arrebatárselo nadie. La libertad tenía un sabor que ningún lujo, título o poder podía igualar, y finalmente comprendió que cada sacrificio, cada lágrima, cada noche de incertidumbre había valido la pena, porque al final, ella no solo había escapado, había renacido como la dueña indiscutible de su destino. Si quieres, puedo también crear 7 prompts visuales diseñados específicamente para esta historia que funcionen para tu audiencia de YouTube en español, para que cada escena pueda ilustrarse o animarse con imágenes impactantes que aumenten el engagement. ¿Quieres que haga eso? S-Script SY Related Images Prompt.